Y continuamos con el turno 5 Imperial. El guerrero superviviente de la Compañía Libre tenía la oportunidad de cargar contra el chamán orco junto a los bosques. Aparte de este acto heroico, el único movimiento que podían realizar las tropas imperiales era recolectar a los arcabuceros del flanco izquierdo y reformar la unidad de espadachines situada delante de los goblins, junto al pueblo. Con el hechicero imperial asesinado por el gran jefe orco, las fuerzas imperiales se habían visto privadas de cualquier tipo de ayuda mágica, y Alessio esperaba no pagar demasiado cara su ausencia. Una vez más, la tripulación del mortero calculó mal la longitud de la mecha, pues Alessio obtuvo otro resultado de problema seguido de un 6 para determinar los efectos. El proyectil detonó, como si tratase de fuegos artificiales, sobre el campo de batalla. La dotación del cañón lo hizo mucho mejor. Su disparo cayó justo delante de los jinetes de jabalí, pero, una vez más, el proyectil se clavó en el suelo al obtener otro resultado de problemas. El cañón de Salvas volvió a demostrar lo cierto de su reputación al dejar como un colador a todos los jinetes de jabalí excepto al caudillo. ¡Qué barbaridad! Que superó el chequeo de pánico a pesar de haber sido testigo de la desintegración de su unidad. Los arcabuceros también le dispararon, pero el único impacto que le hicieron no le causó ninguna herida. Los ballesteros y el ingeniero dispararon a los fanáticos, y entre todos consiguieron enviar a la tumba a esos dos enloquecidos maníacos. El chamán orco se giró hacia la miniatura que le cargaba, pero murió con una espada atravesándole el cuello. Para sorpresa de todos, el guerrero de la Compañía Libre había vengado a sus compañeros. El combate entre los caballeros y los guerreros orcos continuó. El ímpetu de su carga había desaparecido, así que los caballeros blandieron sus espadas con furia, despedazando a los pieles verdes con ahínco y aniquilando a 4 de ellos. El conde elector desafió al gran jefe orco, que respondió con un alarido de furia. Ambos lucharon con fuerza y habilidad, pero el conde elector, el primero en derramar sangre de su adversario, la reliquia sagrada de Sigmar lo salvó, y tras el sangriento enfrentamiento entre las tropas, ni siquiera la presencia del estandarte de batalla orco pudo evitar que el gran jefe huyera. Los caballeros le persiguieron y capturaron el estandarte abandonado, pero fallaron nuevamente en su intento de acabar de una vez por todas con la increíblemente afortunada criatura. La mayoría del ejército orco estaba huyendo. La victoria parecía estar muy próxima al imperio. Pero a los orcos les quedaba todavía un turno. Con los pieles verdes nunca hay nada decidido. Hay una pequeña reseña donde dice que la captura se titula Captura de estandartes y dice así: si una miniatura con un estandarte falla su chequeo de desmoralización y huye del combate, el enemigo que la ha derrotado captura su estandarte. En el sistema de puntos de victoria, cada estandarte capturado equivale a 100 puntos de victoria, lo que puede ser un factor decisivo a la hora de calcular los puntos que determinen el ejército vencedor. Vamos a continuar con el turno 5 de los orcos antes de las conclusiones finales. Hay 5 turnos aquí. No recuerdo si es que al final la partida era de 5 turnos, pero hay 5 turnos. Antes del turno 5 orco, vamos a leer otro pequeño apéndice titulado Cargas por el flanco y la retaguardia. Las cargas tanto por el flanco como por la retaguardia son devastadoras porque pueden anular temporalmente tu bonificador por filas. Esto es muy importante en una batalla, por eso pensamos que es necesario entrar en más detalles para asegurarnos de que todo el mundo lo entiende. Una vez que sepas cómo funciona la regla, puedes planear cómo infligir derrotas horribles a tu enemigo a la par que intentas evitar que les suceda lo mismo a tus propias tropas. Para anular tu bonificador por filas, el enemigo que te ataque por el flanco o la retaguardia debe tener una potencia de la unidad mínima de 5 y no puede tratarse de una unidad de hostigadores. Los hostigadores, incluyendo los que pueden volar, nunca pueden anular el bonificador por filas. Como ves, es bastante sencillo. Sin embargo, también resulta útil saber qué sucede si la unidad empieza teniendo una potencia de la unidad de 5 y las bajas las reducen a 4 o menos durante el turno. Lo que ocurra depende de si es el turno en el que el enemigo ha cargado o es uno posterior. Durante el turno en que una unidad enemiga con una potencia de la unidad 5 o más carga contra tu flanco o tu retaguardia, pierdes tu bonificador por filas. Esto ocurre siempre, incluso si reduces la potencia de la unidad que te carga a menos de 5 por turno. Perdón, que había una errata.
De hecho, aunque hayas destruido la unidad completamente, seguirás perdiendo tu bonificador por filas ese turno. En turnos posteriores la regla es ligeramente diferente. En este caso recuperas inmediatamente el bonificador por filas si la potencia de la unidad enemiga en tu flanco retaguardia es inferior a 5. Si los eliminas a todos excepto a uno en el segundo turno, tu resultado incluirá tu bonificador por filas. Turno 5, Orco. Los arqueros goblins nocturnos comenzaron el turno fallando el chequeo de animosidad y peleándose entre ellos otra vez. El gran jefe, que huía del conde elector y sus caballeros de la Racewar, consiguió reagruparse, al igual que los guerreros orcos. Las dos unidades de goblins nocturnos que habían huido no superaron el chequeo de liderazgo y salieron del campo de batalla acompañados por el chamán goblin. El fanático de la izquierda, que durante el turno anterior había acabado con 4 guerreros orcos, continuó causando destrozos entre las filas de su propio ejército, eliminando a 2 goblins nocturnos. Para diversión de Alessio, dice aquí. Con todos los hechiceros muertos o huyendo, no hubo fase de magia, así que se pasó directamente a la fase de disparo. Gordon pudo disparar el lanzapiedros, cuya roca aterrizó sobre la cabeza del maestro ingeniero. Cualquier miniatura que se encuentre en el centro de la plantilla de área de efecto del lanzapiedros orco sufre un impacto del doble de la fuerza normal, por lo que el ingeniero recibió un impacto de fuerza 10 que le aplastó y le dejó bien muerto. Aparte de esto, también vaya tino, justo el ingeniero. Aparte de esto, no hubo ningún combate cuerpo a cuerpo, ya que la mayoría de los orcos estaban muertos o huyendo. El turno había terminado y el tiempo límite que se había impuesto los dos jugadores para la partida también. No había dudas sobre el resultado de la batalla, así que Alessio y Gordon decidieron que la partida había terminado. Por eso llegan a 5 turnos. Las fuerzas del Imperio habían triunfado, así que los agotados defensores de Geisheim vociferaron su júbilo y alegría mientras los pieles verdes huían hacia el interior del bosque. Vamos a leer las conclusiones de cada jugador, ya que aquí ni siquiera hay un resumen de puntos. Y vamos a comenzar por la de Alessio Cavatore, el orgulloso campeón de la partida. Victoria, lo logramos. Hemos detenido a la horda orca. Fue una partida divertida, incluso hubo momentos en que llegó a ser hilarante. Por ejemplo, es divertido recordar la cara de Gordon cuando el cañón de salvas decidió demostrar su potencia y redujo a papilla a sus orcos grandotes. Este episodio demuestra que colocarse a corta distancia delante de un cañón de salvas no es la mejor de las ideas. Pero, hablando en serio, me sirvió para desechar finalmente la combinación cañón de salvas ingeniero, ya que realmente el cañón es una máquina muy poderosa, pero al mismo tiempo muy temperamental. Y si permites que el ingeniero utilice sus habilidades con él, lo será mucho más. Este es un ejemplo perfecto de cómo las pruebas para un juego afectan a la versión final de las listas de ejército. El resto de la artillería imperial lo hizo bien, pero no pudo igualarse a la increíble actuación del cañón de salvas. El otro gran momento fue la gloriosa actuación de Karl Kopliskin. Este bravo guerrero de las compañías libres sobrevivió, el guiño a Karl Kopinski, sobrevivió a los ataques de los fanáticos, a las flechas y a los hechizos. Y continuó luchando hasta el final, incluso cuando todos sus compañeros habían sido eliminados. Él solo evitó que perdiera la mitad de los puntos que costaba la unidad. Arrasó el flanco derecho orco, frenando al enemigo con su inmutable presencia, y consiguió vengar su honor destruyendo al chamán orco que antes había acabado con todos sus compañeros. Un verdadero héroe. Estoy seguro de que el conde le recompensará. Estoy un poco desilusionado por el poco aplomo mostrado por mis rastreadores y herreruelos, ya que ambas unidades huyeron al sentir pánico y abandonaron el campo de batalla. ¡Cobardes! También considero interesante remarcar que tanto mis caballeros como los jinetes de jabalí orcos de Gordon lo hicieron muy bien, pero tuvieron que luchar duramente para derrotar a los sólidos bloques de infantería enemiga. Creo que esto demuestra la idea de que hemos conseguido un buen equilibrio que, además, ha complacido a todos los diseñadores que han trabajado en el nuevo Warhammer. Los destacamentos también hicieron una gran demostración de lo efectivos que son bajo unas circunstancias adecuadas. En mi opinión, el único error de Gordon fue no incluir jinetes de lobo goblins o carros de lobo goblins. Jeje, no había ninguno pintado. Creo que contra la mayoría de enemigos, y especialmente contra el Imperio, estas tropas son muy eficaces.
sus 45 centímetros de carga, les habrían permitido cargar en el turno 2 orco contra la mayoría de las unidades más molestas del ejército imperial. Artillería, herreruelo, destacamentos, etc. Son 44, no 45. Esto es un error a la conversión porque lo puso en pulgadas y el que lo tradujo pues no sabía cuánto mueven las unidades. En centímetros. Quedé extremadamente aliviado cuando me di cuenta de ello y de que, para variar, era yo el que tenía las tropas con mayor maniobrabilidad sobre el tablero. Esta ventaja táctica y también la suerte de ser el primero en mover, muy importante, me permitió frenar el avance de los Pieles Verdes y hacerles mover bajo presión. A menudo son ellos los que dictan el ritmo del juego, avanzando a gran velocidad por el campo de batalla. En algunas ocasiones, su ataque llegó hasta mis líneas de una forma confusa y desordenada, permitiéndome enfrentarme a ellos por separado. Solo los jinetes de jabalí orcos lograron romper mi línea, pero los esfuerzos combinados de la infantería, la caballería y la artillería imperiales tuvieron el efecto deseado, proporcionándome una gloriosa victoria. La amenaza de los orcos ha sido rechazada, pero no estoy seguro de que volverán. Perdón. Vamos con Gordon Davison. ¡Qué batalla! No, ¿qué batalla? En interrogación, interrogante. Debido al insatisfactorio final de este informe de batalla, mi abogado me ha preparado una serie de excusas o razones por las que no he ganado. Primero, la culpa fue del equipo Heavy Metal, ya que yo necesitaba orcos negros pintados. Segundo, Alessio hizo trampas. Tercero, un chico lo hizo y salió corriendo. Cuarto, 18 ataques entre mi general y los jinetes de jabalí orcos y solo una baja, causada por un jabalí. Sí, eso suele pasar. 5. Constantes interrupciones de los diseñadores. 6. Fluctuaciones en el continuo espacio-tiempo. 7. Mis dados estaban rotos. Esto es verdad. 8. Definitivamente había una cierta pendiente a favor de los imperiales para que hubiese sido más justo. Deberíamos habernos cambiado los sitios después del turno 3. 9. El tipo gordo amañó el resultado. 10. Los lobos lo consiguieron. Vale, de acuerdo. Puede que Alessio lo hiciese bien, aunque el resultado pudo haber sido muy diferente si no hubiese sido por unos cuantos contratiempos. Si hubiera conseguido destruir al guerrero que quedó con vida de la compañía libre, entonces el avance orco habría estado bien coordinado. Una sola miniatura evitó que mis orcos arrasaran el campo de batalla en un ataque combinado. Esto permitió a Alessio concentrar sus ataques en las amenazas más cercanas a su ejército en lugar de repartir sus proyectiles entre el ejército orco. Como resultado, el ataque orco golpeóle totalmente deshilachado y no fue nunca una auténtica amenaza para la línea imperial. La devastadora andanada del cañón de salva sobre mis orcos grandotes fue horrible y desmoralizadora, pero, a pesar de ella, la batalla estaba aún equilibrada. Si los jinetes de jabalí orcos no hubieran infligido solo 6 bajas con sus 18 ataques contra los lanceros, estos seguramente habrían fallado su chequeo de desmoralización y habrían huido. Esto habría dejado desprotegida la retaguardia imperial durante los siguientes turnos. Enviar a los jinetes de jabalí contra los caballeros de la Reisgard, si bien es una acción fiel al espíritu orco, fue un error. Una vez más, no seguí mi plan de batalla inicial. Un ataque concentrado contra el centro de la línea imperial habría sido mucho más efectivo. Como resultado de ello, fui severamente castigado y, si los guerreros orcos no hubieran luchado tan valientemente contra la caballería de élite del imperio, la batalla habría finalizado mucho antes. Esta nota es mía y es que a veces vemos caballerías y enfrentamos caballería contra caballería y algunas no se pueden igualar. Hay momentos tensos para calcular quién carga a quién y perdemos demasiado tiempo en eso para luego tal vez ser cargados o cargar y no ganar, o empantanarnos o que nos destrocen. Y perdemos a la unidad que tiene más movilidad en nuestro ejército. A veces es mejor virar y enfrentarse a unidades de infantería, sorprendiendo y ganando tiempo para que llegue nuestra infantería. Bueno, lo dejo ahí. Tal vez uno de los problemas más importantes a que se enfrentó mi horda orca fue su falta de caballería rápida. Si hubiera podido utilizar una unidad de jinetes de lobo o goblin, habría podido causar muchos problemas en los flancos imperiales. Parecía que en las fases de magia tenía cierta ventaja. Perdón, pero una vez más fui derrotado por ese maldito guerrero solitario. De alguna forma se las ingenió para acabar con mi chamán orco en un momento de la batalla en que Alessio era totalmente incapaz de evitar que mis hechizos causaran estragos en sus filas. Si el chamán hubiera conseguido eliminarlo justo con el resto en el primer turno de juego,
Se dice que el mejor general es el que comete errores. Alessio pocas veces deja margen para el error. Y he jugado magistralmente aprovechando mi ataque fragmentado y concentrando su potencia de fuego y sus unidades más fuertes allí donde podían ser más efectivas. Haciendo salir a mis fanáticos con un muy astuto despliegue de tropas baratas, no solo negó esa amenaza, sino que consiguió que estorbaran a mis propias tropas. Alessio controló la partida totalmente, de principio a fin, y mostró pocos o ninguno errores tácticos. Sin embargo, la suerte me ha favorecido. Voy a tener la oportunidad de enmendarme por mi derrota. Como la ahora infame caudillo orco colmillo negro dijo una vez, volveré y lo haré con una unidad de orcos negros para pisotear a esos humanos. Los pintores del equipo Heavy Metal han sido encadenados a sus mesas y no serán liberados hasta que hayan acabado una unidad de jinetes lobo para arrasar las posiciones enemigas. Y para finalizar, un consejo para cualquiera que se enfrente a un ejército imperial: nunca avances por delante de un cañón de salvas cargado. Toda la razón del mundo. Mientras más lejos del cañón de salvas, mejor. La gente pone muchos ejemplos de tropas que le dan miedo, esto es mío, en Warhammer Fantasy Sexta edición. Yo digo que lo peor que hay es un cañón de salvas. El resto se puede esquivar, se puede mover, te puedes ir para un sitio, para otro, pero el cañón de salvas, como te pongas a la línea, lo destroza. Hay un pequeño... Luego hay una explicación sobre lo que van a hacer el mes que viene, que no la voy a leer porque ya haremos ese informe de batalla también, ese audio informe de batalla. Y después hay un pequeño texto o relato sobre pues, el final de la batalla y las consecuencias de ella. Lo voy a pasar a leer y con ello me despido de este primer audio informe de batalla, que espero que os haya gustado, espero que le deis a me gusta, espero que os suscribáis si no lo estáis y seguiremos con el audio informes de batalla de más White Dwarf de sexta edición para todos vosotros. Vamos con él. Atardecía cuando el conde lector Otto Sepke, al frente de un pequeño grupo de caballeros de la Reisgar, regresaba al pueblo de Geisheim. El conde se encontraba exhausto tras la dura batalla y deseaba lavarse para eliminar el hedor de la sangre piel verde. Pero un relato de heroísmo le había alegrado su corazón de guerrero. Mientras el ejército empezaba a acampar para pasar la noche, en todas las fogatas se repetía la gesta de un soldado de una compañía libre que había conseguido, él solo, desorganizar la línea orca tras ver cómo todos sus camaradas caían uno tras otro masacradas por la magia orca. La bravura de este hombre confundió a los pieles verdes mientras se dirigía hacia el chamán que había matado a sus compañeros. Si había que dar crédito a ese relato, el coraje de aquel hombre debía ser recompensado y ensalzado. ¡Allí está el soldado!, dijo uno de sus caballeros, conteniendo su voz y señalando hacia una figura solitaria sentada al borde del bosque. —¿Estáis seguro de que obráis bien, mi señor? —dijo otro. Ese hombre es un rufián. Ofrecerle el perdón por sus delitos pasados es una cosa, pero ofrecerle la posibilidad de convertirse en uno de nuestros grandes espaderos es como ofrecerle buen vino a un chucho. —Vamos, mis caballeros —replicó Otto en tono de reproche—, ¿dónde está vuestra humildad? Este bravo soldado hoy me ha servido bien y merece una recompensa. ¿Qué mayor honor puedo otorgarle que la oportunidad de sacarlo del arroyo para que se una a mi guardia personal? Supongo que este individuo se verá abrumado por la gratitud y se enmendará inmediatamente. Los caballeros no parecían muy convencidos mientras el pequeño grupo frenaba a sus caballos ante el soldado cubierto de sangre. El hombre bebía de una botella de brandy medio vacía, ignorando a los caballeros. Es un individuo de aspecto duro, pensó el conde. Tenía una barba oscura que marcaba aún más sus facciones cubiertas de cicatrices. Iba vestido con un justillo de piel sin mangas y un parche negro le tapaba el ojo derecho. Había una espada reposando en el tronco de un árbol tras él. Su hoja tenía restos de sangre seca de los orcos. Otto se aclaró la garganta y se aproximó al soldado. Un pergamino en su mano izquierda le otorgaba el perdón. El hombre tomó un gran sorbo de su botella y contempló a los caballeros sin ningún interés. —¿Qué queréis? Estoy ocupado —dijo con voz áspera y ronca señalando la botella. —Muestra algo de respeto a tus superiores, perro —le increpó uno de los caballeros de la Reisguard. Otto mandó callar al caballero y dijo: —Vengo, señor, a brindarle una oportunidad para la grandeza y para el honor. He oído historias del valor que demostraste hoy en el campo de batalla y deseaba que supieras
cuánto respeto y valoro esas cualidades en un hombre. Necesito hombres como tú para que me sirvan y por esta razón vengo a ofrecerte el perdón y la oportunidad de unirte a las filas de mis grandes espaderos. El conde extendió su mano hacia el soldado, que no dijo nada y continuó bebiendo de su botella, bebiéndose de un trago lo que quedaba. Se pasó el dorso de la mano por los labios, se levantó y envainó su espada. Era un hombre considerablemente robusto, que llevaba su fuerza física como si de una capa se tratara. Otto retrocedió involuntariamente un paso. El hombre emanaba una amenaza en cada gesto. ¿Ese es mi perdón? Preguntó inclinándose hacia el pergamino. Oh, sí, dijo Otto finalmente. Pero, ¿has escuchado lo que te he dicho? Deseo que te unas a mis grandes espaderos, mis propios soldados, mi guardia personal. El honor que te ofrezco es enorme. El hombre sacudió la cabeza y dijo, ya te he oído, pero yo no sirvo a nadie. Y empujó al perplejo conde lector, arrancándole el pergamino de su mano. Los caballeros se movieron para detenerle con el sentimiento de propiedad ultrajada por el comportamiento de un bribón. Otto les detuvo con un gesto mientras el arrogante soldado de la compañía libre encaminaba sus pasos hacia la taberna del pueblo. Espera, dijo Toseppe. Si no aceptas la recompensa que te ofrezco, al menos dime tu nombre. El hombre se detuvo como si estuviese considerando una pregunta y le miró por encima del hombro. Mi nombre es Coplesken, Gar Coplesken, pero mis compañeros me llaman... Coplesken hizo una pausa y movió su cabeza haciendo una mueca irónica. No importa, dijo, y se encaminó hacia el pueblo.